Y vamos a considerar en nuestro cuarto estudio, en nuestra conferencia sobre el adversario del pueblo del Señor, el perfil de Satanás. Ahora vamos a considerar nombres que describen su forma de conducir. Quiero que abras tu Biblia y que sigas el estudio de la palabra con Biblia abierta. En Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, la palabra dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos encomendar este tiempo de estudios en tus manos. Dirígenos, habla a nuestras vidas, Señor. Da sabiduría a tu siervo para comunicar las verdades de tu palabra y a nosotros también corazones atentos, abiertos para escuchar el consejo de tu palabra. Que no haya interrupción y que podamos honrar y escuchar tu palabra con solemnidad y con disposición para tu gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En nuestro primero y segundo estudio hablábamos acerca de la realidad de Satanás. Satanás no es una invención de los creyentes, ni tampoco es una representación del mal. A la luz de las Escrituras, Satanás es un personaje real, no ficticio. En las Escrituras se presenta a Satanás tanto en el Antiguo Testamento como un ser real, como un ser racional. Y al ser un ser racional, él posee intelecto, emoción y voluntad. Al poseer intelecto, emoción y voluntad, él por lo tanto es responsable, préstame atención, es responsable moralmente delante de Dios. Y en un momento de la historia, o mejor dicho, de la prehistoria, antes de nuestra historia humana, tomó una decisión él y se rebeló en contra de Dios. Y en su rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles que le siguieron. En un complot de usurpación al trono, la gloria, la grandeza de Dios. Y como usted sabrá, no hay quien pueda competir con Dios. Cayó y fue degradado moralmente. Aún Jesús dice, ¿cómo caíste, oh del cielo? Cortado fuiste de su posición. Dios descubrió su maldad y se degradó moralmente, convirtiéndose ahora en el archienemigo de Dios. En nuestro estudio anterior considerábamos algunos nombres que describen su condición o su carácter. Y veíamos en primer lugar, al mirar estos nombres, vemos ahí que se le presenta como lucero, como Satanás, como diablo, como adversor, como aquel que se opone al reinado de Dios. Hablábamos del maligno, de la serpiente antigua, del gran dragón y también el destructor. Nombres que describen su carácter. Lucero, Satanás, diablo, el maligno, ¿qué más? La serpiente antigua y el destructor. Si usted quiere mirar cuál es la explicación, tiene que ver el estudio número 3 en esta serie. Ahora vamos a considerar otros nombres que ya no describen su carácter, sino el conducir que él tiene en esta tierra. Nombres que describen el conducir de este personaje. ¿Cuáles son los nombres que van describiendo su forma de conducir? En primer lugar, tiene que ver con el nombre el tentador. El tentador. Leemos en Mateo capítulo 4, versículo 3 lo siguiente. ¿Recuerdas el cuadro? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si tú conviertes, si tú haces esto o aquello, como tentador, Satanás pone a prueba a los hombres en una lucha moral.
La tentación en ninguna manera es pecado. En cierta forma es neutral. Ahí está. Cuando yo tomo una decisión moral, esa tentación no me lleva a acercarme a Dios. Dios prueba al hombre, permite situaciones difíciles, pero la prueba tiene una cara positiva. Y la parte negativa es la propuesta de Satanás, que apuntando a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza falible, produce Satanás la seducción de nuestros sentidos. Es por eso que la tentación apunta a un área moral en tu vida. ¿Permanezco en obediencia a Dios o doy deseos a mi naturaleza pecaminosa o carnal, incitándome, llevándome a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios? Queridos, el apetito, el descanso, la sexualidad son deseos naturales en nosotros. Pero cuando yo como de más, cuando yo duermo de más o practico sexo fuera del plan de Dios, estoy cayendo en el mal, en la tentación y estoy seduciéndome. Y déjame decirte algo, la seducción de Satanás casi es efectiva porque es como tomar un cajón, un barril de pólvora y lanzarlo en el interior de un lugar que está ardiendo, de una caldera. ¿Qué ocurre con yo lanzo un barril de pólvora a una caldera encendida? ¿Qué ocurre? Inmediatamente estalla o explota. Satanás, con esta función de tentador, va buscando en tu vida la debilidad. Todos nosotros tenemos debilidades, diferentes áreas. Algunos son muy emocionales, muy sensibles, muy débiles de carácter, muy sensuales, muy débiles en personalidad. Le gustan muchos o son fáciles de ser engañados. Es por eso que las Escrituras representan a Satanás como un león rugiente que va buscando, estudiando a quién devorar. Déjame decirte algo. Una persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, frente a la propuesta de la tentación, no tiene dónde recurrir más que en sí mismo. Y usted sabe que nosotros mismos somos ¿qué? Débiles, que nuestro corazón ¿cómo es? Engañoso. Es por eso que Él nos tienta a la desobediencia. Y toda desobediencia al carácter, a las verdades de Dios, siempre tendrá consecuencias. Es por eso que hay tanto creyente débil, sin convicción en su vida espiritual, porque cede y cede frente a la tentación del maligno. Esta descripción indica, tentador indica una actividad continua, característica de Satanás, que va buscando laboriosamente su finalidad. Observa lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, donde se nos presenta la gran preocupación que tiene el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses encontramos ahí que Pablo tiene una gran preocupación por los de Tesalónica. Por lo cual, mira, Pablo estuvo poco tiempo en esta iglesia y sale rápidamente por persecución, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ¿qué hizo? Envió a uno de sus compañeros para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese ¿qué? Tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase ¿qué? En vano. ¿Cuántas veces Satanás en su tentación al creyente débil, al nuevo creyente, lo provoca, lo tienta y lo saca de su sincera fidelidad o su búsqueda de Dios? Podemos ver la gran preocupación que Pablo tiene por los nuevos creyentes al saber de la presencia y el trabajo de un personaje real. ¿Os tiente quién? El tentador. Utiliza, explota
todo medio posible para sacar ventaja de nosotros. De hecho, Pablo por la iglesia de Corinto tiene una gran preocupación para que Satanás no gane ventaja cuando entre creyentes, entre hermanos, no saben perdonarse. Es interesante, recuerda la parábola de los terrenos. En Mateo capítulo 13, verso 4, leemos que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En Mateo capítulo 13, Jesús interpreta esta parábola en verso 19. Observa lo que dice. Cuando alguno, presta atención, cuando alguno ¿qué hace? Oye la palabra del reino. Y no que, presta atención, no te pierdas, presta atención. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mira qué interesante, Satanás va a lograr cualquier cosa para que tú no prestes atención a la palabra, distracciones, lo que sea. Dice el texto, y no la entiende, viene ¿quién? ¿Quién viene? El malo, ¿y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguien dice, no me siento edificado en la iglesia, no entiendo, me cuesta entender lo que dice el predicador, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? El tentador. ¿Con qué finalidad? Desanimarte, sacarte. Déjame decirte, ¿por qué detrás aún de esta gran pandemia que hay, Satanás ha estado trabajando? Porque millares de iglesias se han cerrado. ¿Y dónde está la luz? ¿Dónde se predica la palabra? ¿Dónde se enseña la palabra? ¿Dónde se edifica? ¿Dónde los hombres pueden oír? Ya que la fe viene por él, oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Satanás procura sacar a los hombres. La consideramos, yo recuerdo a mis 15 años de edad, cuando mi madre me obligó a ir a la iglesia, yo le dije, esto es para viejos, para gente aburrida, gente que no tiene nada más que hacer. Esa fue mi conclusión. Hoy nuestros hijos también dicen, no entiendo, no es mi idioma, no es mi cultura, pero en esencia, el problema, ¿sabe dónde estaba? En mi corazón. Yo no quería hacerlo. Y a veces estamos de cuerpo, pero no de espíritu y no con los oídos. Por lo tanto, el tentador, ¿qué hace? Saca la semilla y apunta a nuestra naturaleza. Es interesante la ilustración que presenta Santiago en el capítulo 1, verso 13. Voy a leer para ustedes, no tengo la porción en pantalla. Abre conmigo tu Biblia en Santiago, capítulo 1. Observa lo que dice el escritor Santiago en verso 13 en adelante del capítulo 1. Observa cómo ilustra esta propuesta. Cuando alguien, dice el verso 13, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si yo caigo en la tentación, no puedo culpar a quién, a Dios. Verso 14, sino, por el contrario, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo sin control es que atraído y qué más, seducido. ¿Qué entiende por seducción? Trabajo sutil. No lo ve porque ve otras luces. Entonces, cuando es atraído, cuando es seducido, porque entre paréntesis, el pecado te alcanza, el pecado te atrapa y después te aniquila. Observa verso 15. Entonces, la concupiscencia, deseo descontrolado, carnalidad, satisfacer la carne, después que ha concebido, mira el lenguaje, da a luz el pecado. Es decir,
que por un momento como una muchacha, una mujer embarazada, no se nota primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, ya comienza a notarse y ya es evidente que a pesar de que lo niegue, algo ha ocurrido en su interior. Y Santiago ilustra cuando tú eres seducido y caes por el trabajo del tentador y en el pecado, siguiendo tu carne, no lo vas a poder ocultar por siempre. Mira lo que dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. En otras palabras, la consecuencia. La efectividad del tentador es que apunta a nuestros deseos. ¿Sabes cómo racionalizamos y justificamos? Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Un poquito de esto no le hace mal a nadie. Pero a veces son esas pequeñas cosas que destruyen los grandes gigantes. En el Eclesiastés se nos enseña que una sola mosca, no muchas, una sola mosca, en el perfume del perfumista hacen heder el perfume. Sutileza. Y como somos atraídos y seducidos, no nos damos cuenta. Y la tentación tuvo su efectividad. Me llama a mí la atención que antiguamente los esquimales cazaban al gran oso blanco con un cuchillo de doble hojas afilado, enterrado con el mango hacia el hielo. Y untaban la cuchilla, el filo, con sangre. De tal forma que el oso blanco, al sentir el olor de la sangre y acercarse y pasar su lengua una y otra vez, comenzaba a tragar y a chupar más sangre sin darse cuenta que estaba cortando su propia lengua y bebiendo su propia sangre hasta que caía, consumando o comiendo o tragando su propia sangre. A veces el pecado es lo mismo. Nos atrae porque apunta el tentador a nuestra tentación, a nuestro ser, a nuestra concupiscencia. Llena a veces de celos, de envidia. Nos obcecamos, nos dividimos, explota el ego, nos separamos, produce el trabajo en su vida. Nombres que describen su conducir. En primer lugar, tentación. Y mira que el primer versículo en Mateo está queriendo tentar ¿a quién? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, otro nombre. Y suele ocurrir, a veces caes, a veces pecamos, porque nadie puede decir yo no he pecado, no me he equivocado, no, siempre tomo las mejores decisiones. Eso es una mentira. Si alguno dice que no ha cometido pecado, dice Juan, tal es mentiroso. Porque todos somos tentables y débiles en algún momento de nuestras vidas. Pero a veces suele ocurrir cuando el hombre cae, el creyente cae, ¿qué hace Satanás? Levanta el dedo acusador. Y es interesante en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice el texto, porque ha sido lanzado fuera. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mira la proclama, verso 10, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, observa, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Día y noche. Los primeros 2 capítulos del libro de Job encontramos que los ángeles se presentan delante de Dios, entre los cuales también se presentó ¿quién? Satanás. El presentarse, capítulo 1 y capítulo 2 de Job, significa que los ángeles de vez en cuando tienen que pasar filas delante del soberano. La idea es para hacer el Padre hace una observación, Dios los observa, ellos se presentan como soldados delante de un general, pasar revista. Y ahí Satanás, ¿qué hace? Acusa a Job de ser fiel porque Job
le convenía hacerlo. Y no porque era un hombre que temía delante de Dios. Es interesante que en Zacarías, capítulo 3, verso 1, encontramos un cuadro interesante. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acusarle. En estos misterios que yo no entiendo, no lo entiendo, sinceramente, Satanás puede llegar a la presencia de Dios y presentar acusación de los creyentes. No tengo el texto, creo, en pantalla, pero si estás con tu Biblia abierta, vea Primera de Juan. Ahí se nos narra un cuadro interesante. Primera de Juan en el capítulo 2, observa el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque de alguna forma cuando Satanás logra seducirte, hacerte caer, le das una excusa real para que él vaya delante del Padre y diga: Andrés, Escárate, ha cometido un pecado delante de tu presencia. Y mira lo que dice Satanás. Dios, bueno, estoy inventando este diálogo, no lo voy a sacar de ahí. Dice: Dios, Él ha cometido un pecado. Tú dices en tu palabra: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, tú, Dios, en tu santidad, debes levantar tu espada y cortarle, darle muerte, porque debes ser fiel a tu palabra. Y el Padre levanta la espada para cortar a aquel hombre que ha cometido pecado. Pero en el momento en que el Padre levanta la espada, el Hijo se pone de pie y dice: Padre, Él ha creído en mí. Ha sido lavado por la sangre del Cordero. Abogado tenemos delante del Padre. Gloria a Dios por eso. Y esta es una enseñanza que se nos da solamente en el Nuevo Testamento, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, nos comprende, porque también es hombre. Y Él no levanta su espada para condenarme. Él extiende sus brazos para levantarme. Somos nosotros los que condenamos. Hemos hallado gracia. Es por eso que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? No, como está escrito, somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero su trabajo es real. Es por eso que Proverbios capítulo 28, para no darle motivo justificable a Satanás en su acusación, ¿cuál es el consejo de la palabra? Presta atención. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Qué hizo David cuando codició a esa mujer? Se acostó con ella, la mandó a buscar, que no era su esposa. ¿Qué quiso hacer cuando se dio cuenta que quedó embarazada? ¿Pidió a Dios perdón? ¿Quiso arreglar la situación? Mandó a matar al marido. Primero intentó que se acostase con su mujer. Como no lo logró, lo mandó a asesinar. Es por eso que David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y todo mi verdor se volvió en sequedad. Cayó frente a la propuesta del acusador y tuvo Satanás excusa para acusarle. No demos ese lugar al enemigo. Es por eso que las Escrituras dicen que el creyente, los que están en Cristo, no practican el pecado. Nos equivocamos, pero si nos equivocamos, podemos ¿qué?
confesar nuestros pecados y Dios nos limpia ¿de qué? De todo pecado y nos limpia de toda maldad. Pero ¿ves su trabajo sutil? No le des motivo real a Satanás para que te acuse. Hemos visto, en primer lugar, el tentador, el acusador. Permíteme tener en tercer lugar, el engañador. Porque de alguna forma logra confundirnos, engañarnos, debilitarnos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, el cual engaña. ¿A quién? Al mundo entero. Es interesante, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo dice el texto? Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Pablo nos habla de las acechanzas del diablo en Efesios capítulo 6, verso 11. Son tres los factores por los cuales Satanás es un maestro del engaño. En primer lugar, su posición de querubín. Tiene una posición alta, poderoso. Después de Dios, es el ser más poderoso que hay en el universo. No es paralelo a Dios, porque no es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. Pero al ser serpiente antigua, sabe más por viejo que por diablo, porque ha estudiado la naturaleza humana. Si nosotros con nuestra capacidad, presta atención, podemos con un simple medicamento, un antidepresivo, un inhibidor, afectar la conducta de otra persona con un químico, ¿cuánto más lo puede hacer quién? Satanás. Que hay un mundo espiritual que no vemos y no entendemos. ¿Y cómo puede afectar? De hecho, solo un ejemplo, cuando José quiere dejar a María, ¿dónde le habla el ángel y cómo le habla el ángel? ¿Tuvo la capacidad de qué? De entrar en sus pensamientos. Su posición de querubín posee gran conocimiento y experiencia y posee una capacidad de transformarse de muchas maneras. De hecho, tú conoces 2 Corintios capítulo 11, verso 14. ¿Qué dice Pablo? Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz, como ministro de justicia. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo tiene que defender su ministerio apostólico, porque habían llegado otros apóstoles, falsos maestros, a la iglesia en Corinto, diciendo, nosotros somos apóstoles. Y a Pablo lo acusaron de ser un apóstol falso. Por lo tanto, Pablo dice, ten cuidado, porque no todo aquel que carga una Biblia es un cristiano. Y no toda religión, ni toda iglesia adora al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia. De hecho, la iglesia de la Odisea, que representa un cuadro de una iglesia mundana, y la última iglesia se reúne en el nombre de Cristo, pero Cristo, ¿dónde está? He aquí yo estoy ¿qué? A la puerta y llamo. Se reúnen en nombre de quién, no sabemos, tal vez como los atenienses, adorando al Dios desconocido. Y es posible que tú vengas semana a semana y no estés adorando al Dios vivo porque no le conoces. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Ahora, Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Cómo es posible entonces que Satanás se engañe? Quiero rápidamente que veas conmigo un par de formas cómo Satanás se engaña. Consideremos algunos engaños de Satanás. Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, veíamos este texto, que Pablo siente temor que Satanás, dice, el tentador, nuestro trabajo, dice, el tentador, hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase como en vano. A través de los años
he visto cientos o tal vez miles de personas venir a la iglesia, hasta hacer una profesión de fe, llorar, emocionarse, pasar al frente y contar su historia y al poco tiempo irse para nunca más que volver. ¿Qué ocurrió? El tentador y que nuestro trabajo resulte que en vano. ¿Cuántas veces es así? Ya que Satanás se engaña por medio, en primer lugar, de doctrinas confusas o falsas, creencias. O algunos ven el canal histórico, ven un documental acerca de personajes bíblicos, de historia bíblica, y dicen, ya sé lo que ocurrió, y nunca han ¿qué? Leído las Escrituras. Amados, 1 de Juan 4:1, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Pensaba en esto. ¿Será que en algún momento podamos inventar ¿viste cuando uno quiere descubrir si hay electricidad en algún cable? ¿Qué hay? Un probador, un tester, y uno lo toca atrás y se enciende una lucecita. No te da la corriente, pero te muestra, o hay otros aparatitos que te demuestran el amperaje de los cables. Pero todavía no se inventa, y sería bueno si alguien lo puede inventar, un tester que pueda mostrar si es creyente o no es creyente, si es realmente un hijo de Dios o no lo es, si está enseñando la verdad realmente o no. Por eso el texto dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es por eso que los creyentes debemos contender firmes por la fe que fue dada una vez a los santos. No quiero detenerme más en cómo el Satanás se engaña por medio de doctrinas confusas, pero ¿recuerdas 1 Timoteo 4:1? Donde el Espíritu dice claramente, ¿qué dice claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañosos y doctrinas ¿de qué? De demonio, que entran por la lógica, que entran por el razonamiento, pero las cosas espirituales se entienden como espiritualmente. Segundo, rápidamente, ya se nos fue el tiempo, por medio de los deseos carnales. Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Observa, tu carne, mi carne que es débil, tentable y no tiene los recursos para defenderse. Es nuestra manera de vivir, rodeado de tentaciones carnales, las cuales Satanás explota de una manera sobredimensionada. Sábado pasado estábamos con mi esposa, con nuestros hijos, celebrando el cumpleaños de mi esposa. Y después salimos a dar una vuelta por la ciudad. Y no nos dimos cuenta que era 31 de octubre. ¿Se celebran qué? Halloween. Era impresionante la juventud que había. Nosotros quisimos dar una vuelta con mi esposa, ya nuestros hijos estaban todos rumbos a sus casas y tuvimos que devolvernos. Muchachos y muchachas que no se podían mantener en pie, de borrachos, vomitando. Había vómitos por todos lados. La policía en el edificio donde estábamos ya había venido más de 3 veces a llevarse o a poner orden, porque lo que había que era caos. No pudimos seguir caminando. Me partió el alma, me dolió el corazón. No solamente verles borrachos, vomitando, algunos los llevaban en brazos, abrazados entre dos porque no podía caminar. Su vestimenta, su forma de vestir.
no solo porque estaban vestidos a la ocasión, sino casi no estaban vestidos algunos. ¿Apuntando a qué? Deseos, engaño. Y eso es fiesta, eso es pasarlo bien. Tal vez en la carne, en su sensualidad, pero está lejos. Es por eso que la Escritura nos enseña para que no os tienten. 1 Tesalonicenses 5, 7:5 Pablo dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hoy es el culto al ego, al cuerpo. Y cuando es el culto al ego, al cuerpo, y solo busco satisfacer mi cuerpo, eso se llama hedonismo. Hedonismo. Me satisfago a mí mismo. Y cada vez que lo hago, me alejo un paso más de ¿quién? De Dios. Consideremos el engaño por medio de doctrinas falsas, por medio de deseos carnales, por medio de la desobediencia a los comandos. De hecho, si yo satisfago la carne, si yo satisfago mis deseos, no puedo estar preparado ¿para qué? Para obedecer a Dios. Y en 2 Corintios capítulo 2 versos 10 y 11, mira lo que dice Pablo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Observa lo que dice. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos, deben perdonar al que cometió tal pecado? Yo ya lo perdoné. Tal vez fue el que ofendió a Pablo, maltrató a Pablo, no sé quién es realmente. Pero Pablo dice, yo lo perdoné y ustedes deben hacer lo mismo. ¿Por qué deben perdonar? ¿Por qué debemos obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué debemos rendir nuestra voluntad a lo que Dios dice? Ahí está, verso 11, ¿qué dice? Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros. Escúcheme bien. Cada vez, muchacho, hombre, no importa la edad, cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, le estás dando ventaja ¿a quién? A Satanás en tu vida. Para que Satanás no gane ventaja alguna, ¿sobre quiénes? No sobre ellos, no sobre vosotros, sino nosotros. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones, resentimientos, amarguras, divisiones, celos, dan lugar ¿a quién? Ponte a pensar. A veces nosotros, hay algunos de ustedes que hemos sufrido en el pasado por situaciones, o algunos de ustedes vienen de hogares destruidos y hubo infidelidad, ruptura, etcétera. Y a veces no se dan cuenta que siguen llenos de amargura, de dolor. Pablo dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué agrega? Y no deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué no eres útil? A pesar de que llevas años en el Evangelio, desobediencia o hay amarguras, y Satanás ha ganado ¿qué? Ventaja por medio de doctrinas falsas, por medio de deseos carnales, por medio de desobediencia a los comandos y por medio de una dignidad confusa. En otras palabras, orgullo. Solamente orgullo. Es por eso que el consejo de Pablo a Timoteo fue no un neófito. No sea que envaneciéndose caigan ¿qué? En la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Se vio más hermoso a sí mismo. Es por eso que Pablo pregunta, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace superior? Debemos ser sobrios. Termino con este pensamiento. En Jeremías, capítulo 17, verso 9, observa conmigo, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y qué más? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Satanás te conoce. Y no me digas, yo ya llevo años en el Evangelio, yo ya sé el bien y el mal. Observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Estaba en Argentina dando una charla a un grupo de jóvenes. Habíamos invitado, tenía tenor evangelístico, y en aquel tiempo hablábamos sobre la música rock y toda la influencia satánica que se desataba entre los años 87 en adelante. Y ahí, frente a mi presentación, que tenía videos, audios, había un muchacho desgarbado, pelo largo, sentado de medio lado y me miraba de reojo. Y cada vez que yo hablaba de Satanás, se reía. Pero se reía en silencio, en forma burlesca, sarcástica, moviendo su cabeza. Después de que hablé con él, me dijo, yo no creo en nada, ni tampoco creo en el diablo. Le hablé de Cristo, no me interesa, pero estuvo ahí, me llamó la atención. Una semana después llegó a la iglesia una señora pidiendo oración por su nieto. Cuando me habló de su nieto, era el mismo muchacho que había estado conmigo un viernes anterior. Y me contó su historia. Este muchacho había estudiado donde yo estaba estudiando. 4 años había estudiado Biblia. En su último año quiso ser misionero en Brasil, pero sus líderes le dijeron, no estás todavía preparado, quédate un año más con nosotros, adquiere un poco más de experiencia y luego te apoyamos y te vas a Brasil como misionero. Pero él dijo, no, yo quiero ser misionero, me quiero ir. Cuento corto. Se desvió tanto su corazón, se llenó tanto de amargura, que llegó a decidir, yo no creo en nada y en nadie. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Después de haber estudiado día a día, semana a semana, mes a mes, 4 años, la palabra de Dios y descarriarse de esa forma. Una sola forma. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque Satanás es un tentador, es un engañador, es un maestro del mal. Y Adán y Eva, que tenían todo el recurso para decirle a Satanás, no, cayeron. ¿Cuánto más nosotros, que somos débiles, tentables, con un corazón engañoso? Y te pregunto, ¿dónde estás ahora en tu vida espiritual? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? ¿O estás poco a poco cediendo terreno en tu corazón al enemigo? Satanás nos saque ventaja. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, te imploro tu gracia y tu bendición. Estamos delante de tu presencia. Yo no sé si hay alguien en esta hora que necesite ese encuentro personal con Cristo Jesús. Si tú nunca antes has dicho a Jesús, perdóname, ¿por qué no hoy ahora, ahí donde estás? Le dices, Jesús, perdóname. Abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Tal vez tú estás luchando en tu vida y es momento que tomes decisiones espirituales. Busques de Dios su fortaleza y busques hacer su voluntad. Es tu decisión delante de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.